Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Bien. Bueno, vamos a tener que ir cerrando la lista de oradores, pero no el uso de la palabra, por cierto. Entonces, voy a tener que hablar, por suerte, no de mí mismo para ustedes, sino de otro pensador, fundador de alguna manera de la llamada filosofía latinoamericana o en América Latina, etcétera, etcétera, con todo lo que hoy en día puede discutirse esa categorización, no de la normalidad, bueno, en fin, de atribuirse demasiadas por ahí virtudes excluyentes de todo lo que ha habido en forma previa, ¿no?, a esa especie de declaración de la obra filosófica americana a partir, bueno, de los años 40 en adelante. Bueno, yo me voy a referir entonces a uno de los patricios de este movimiento filosófico nuestro americano, fue Alejandro. Y vamos a tratar de seguir al resto, variar demasiado. En todo, pues, de varios están por lo menos prescritos, son más difíciles de defender por ahí en estos. Bueno, empezamos. En este ciclo online, fíjense ustedes qué referencia, un ciclo online y antipandémico, también hay que ponerse dentro de este momento tan crucial que estamos atravesando, rescatamos la figura patriarcal de Alejandro Korn, hijo de un militar alemán exiliado en El Plata, primero estuvo en Uruguay, después pasó a la Argentina, el viejo, el más viejo, el viejo del viejo Korn, ¿no? Fue profesor, entonces, estamos ya hablando, profesor de metafísica e historia de la filosofía en las universidades de Buenos Aires y La Plata. De magisterio. Con el triunfo universitario del movimiento reformista, ahí estaba levantando panfletos, fue elegido decano en la Facultad de Filosofía y Letras, en cuya gestión fue acompañado por el propio José Ingenieros como vicedecano. Fíjense ustedes qué dúo, ¿no? Korn e Ingenieros unidos adelante. Tras el primer golpe de Estado en la Argentina hacia 1930, Korn termina afiliándose al Partido Socialista, al revés un poco de lo que suele decirse, con eso de joven incendiario y de adulto bombero. En realidad, primero fue del Partido Conservador y terminó en la izquierda, por lo menos parlamentaria. Bien, para estudiosos como Torquia Estrada, Korn sobrepasó los límites locales hasta alcanzar una repercusión filosófica inusual fuera de su propio país. El 9 de octubre de 1936, durante el sepelio de Alejandro Korn, entre los muchos discursos que entonces se pronunciaron, destacamos el de otro gran intelectual de nuestro continente, Pedro Enríquez Ureña, quien no vaciló en afirmar que el hombre a quien ahora despedimos era una de las más altas inteligencias de América. Por supuesto lo dice nada menos que otra enorme inteligencia, exiliada o radicada en sus últimos años en la República Argentina. Trató de volver más de alguna vez a su país de origen, pero nunca se pudo completar demasiado, por el caso de Enríquez Ureña. Bueno, destacamos así, sí, ahora ya fue este panorama general, vamos a destacar tres aspectos esenciales de la obra, ligados más a la cosa nuestroamericana, porque hay otros aspectos que en efecto son más teóricos, más universales, y entonces tampoco podemos ceñirnos a esto, que debería ser una filosofía de nuestra América, lo que estamos queriendo de alguna manera propalar, ¿no? El espíritu libertario de Alejandro Korn lo haría tomar una distancia prudencial frente al positivismo, sin favorecer por ello una desenfrenada especulación filosófica. Tal como aseguraba Korn en sus nuevas bases, no podemos continuar con el positivismo, agotado e insuficiente, y tampoco podemos abandonarlo. Es preciso, pues, incorporarlo como un elemento subordinado a una concepción superior que permita afirmar a la vez el determinismo del proceso cósmico, como lo estatuye la ciencia, y la autonomía de la personalidad humana, como lo exige la ética.
En forma reiterada, el viejo Korn, como lo apodaban directamente sus allegados, defendió las luchas estudiantiles, ahí estaba siempre en las barricadas, y se negó a enlazar la cultura con las universidades, ni más ni menos, ser universitario, destacadísimo. No, ¿por qué? Tampoco con las academias, que eran las que estaban un poco de moda, hasta que la reforma universitaria las barrió bastante por completo, aunque siguen estando al frente de una especie de cultura anquilosada de una manera u otra. Entonces, ¿qué estamos hablando de Korn, la reforma, y justo aconsistaba él, don Alejandro, la reforma universitaria, surgida en la ciudad de Córdoba, recordemos, de nuestra Córdoba, en 1918, y a favor de la autonomía institucional, de la autonomía universitaria, el cogobierno y el antiimperialismo, como un hecho histórico original. Le pareció, y evidentemente es así. Si hay algunos de los movimientos que puedo reconocer como propios de nuestra América, incluso yendo más atrás, podemos hablar con la bohemia, también tuvo características bastante propias, ¿no es así? Con el modernismo nuestro americano, y todo lo que después siguió con la reforma universitaria y todas las cosas que se dieron en los años 60 y hasta ahora con las liberacionistas varias y los post. Bueno, entonces, estamos cerrando la imagen de Korn de la reforma, su presencia, su protagonismo directamente, y justamente concebía ese movimiento reformista como una suerte de pleno, pletórico de valores morales y estéticos que traducían la voluntad de las nuevas generaciones. Ahí también apuesta bastante por esta idea de la renovación generacional y con ella también las ideas, las sensibilidades, etcétera, etcétera. Para Gabriel del Mazo, el principal compilador de la reforma, cuando ésta desplegó continentalmente su bandera total por la identificación de saber y justicia, Korn enseñó la filosofía de la libertad por la cual luchaban. Bueno, ya estamos como para entrar en una parte bastante medular, que es esa obra que llevó tanto tiempo de completar por parte de Korn, cuyo título final fue Influencias filosóficas en la evolución nacional, en la cual el propio Korn se propuso, citamos casi textualmente, contemplar al pie de la esfinge y al margen de los intereses y pasiones cómo se despliega y se repliega la trama de las ideas. Pese a sus declaraciones de neutralidad valorativa, Korn no dejó de buscar la ligazón entre teoría y praxis, coincidiendo con Alberdi en que nuestra nacionalidad o nuestra mentalidad no resulta proclive a la pura especulación, mientras persigue una ideología colectiva y supere al liberalismo burgués y la tecnocracia que han sometido al proletariado. Bien, vamos a seguir desarrollando un poquito más este libro de las influencias filosóficas de la Evolución Nacional. Debía surgir un nuevo Alberdi que pusiera al servicio de la solidaridad humana y de la distribución equitativa de la riqueza, para dejar de asignarle un valor absoluto a la propiedad privada. La fórmula para Korn sería justicia social, cultura nacional, requiriéndose la aparición de un auténtico filósofo o axiólogo que, dispuesto a mejorar el mundo, consciente de su tiempo y sociedad, tome críticamente al pensamiento europeo, sin aguardar, cita textual, con los brazos cruzados que en las calles de París o de Londres se decida la suerte del pueblo argentino. Con todo, Korn se muestra reacio a admitir atavismos precolombinos, alegando que somos europeos y no pampeanos, que a la postre pertenecemos a Occidente y que ni en sueños podemos abandonar nuestro orbe cultural, señalando que el sentimiento nacional se ha pervertido por dos grandes males, el histrionismo patriotero y el cosmopolitismo transhumante, quedando un poquito en el medio de todo eso. Marginado el componente aborigen, como dijimos, los atavismos precolombinos, nuestra peculiaridad radicaría en adaptar el pensamiento europeo a imprimirle nuestro sello específico. Y ahora la cita, al solo efecto de disponer de la totalidad de las nociones que pueden concluir a resolver los problemas nacionales. Así como Korn no llegó a refrendar una filosofía estrictamente latinoamericana,
tampoco dio cabida a una filosofía argentina. Bueno, si no es de la latinoamericana tampoco va a admitir, pero bueno, siempre de todas maneras ha habido una especie de presunta superioridad, ¿no es así?, de la Argentina blanca, etcétera, etcétera. Podría a lo mejor entrar por esa vía, pero de todas maneras no aceptaba la posibilidad de desarrollar unas filosofías propias, nacionales, etcétera, por la ausencia de filósofos y por el tardío entendimiento de las masas, ni por el lado individual, ni por el lado también colectivo o popular. Motivos estos que le hicieron escribir una historia de las influencias ideológicas en lugar de una genuina historia de las ideas. Ideas propias, porque negaba de que hubiese ideas de ese carácter oriundo, vernáculo, etcétera, y que en todo caso se trataba de asimilar o de readaptar lo que venía de, bueno, de la cuna greco-helénica, greco-latina, digo. Bueno, motivos estos que le hicieron escribir una historia de las influencias ideológicas, como dijimos, en el lugar de una historia de las ideas. De ahí, entonces, su reclamo que está esperando. Claro, no había quien pudiera tener una voz cantante en materia filosófica. Y entonces reclamaba por el hombre llamado a escribir la historia patria, capaz de sintetizar en la unidad de su pensamiento las complejas determinaciones ante la evolución nacional. Un hombre ante el cual Korn decía, de alguna manera también, textualmente, de que sentirse él personalmente, si aparecía una personalidad filosófica de esa magnitud, estaba dispuesto a inclinarse, a ajustarle el cordón de las sandalias para que emprenda la marcha victoriosa. Bueno, ese portento humano podría hacer que la Argentina ocupara un sitio menos insignificante en la cultura universal. Tan solo a su amigo Francisco Romero se permitió adjudicarle el talante suficiente para manejarse dentro de las complejidades y exuberancias disciplinarias. Bueno, en efecto, una unidad bastante fuerte. Romero vamos a hablar ya en la sesión semanal siguiente. Pero de todas maneras podemos hacer una matiz al respecto de la imagen que estamos dando del propio Korn. Más allá de que Korn haya enfatizado su falta de pertenencia a la grey de los americanistas, igual reconoce el valor filosófico del quechua, por ejemplo. Fíjense, tiene curiosidad. Anticipándose en una centuria, 100 años antes de 1922, a lo que hoy aparece planteado en obras como las que compilaron Dussel y otros bajo el rubro pensamiento filosófico latinoamericano, en el cual no solo está el quichua, reivindicado por el propio Korn, sino otras filosofías, no pensamientos, filosofías como tales, primigenias, pero filosofías, como la maya, mapuche, guaraní y otras. Para concluir, cabe resaltar algunas proposiciones kornianas, como su visión de la cultura nacional, ligada no solo al intelecto, sino también al dominio sociopolítico y económico, como buen socialista, por cierto. Sus ideas de trabajo en tanto elemento creador y la de un pueblo orientado hacia la construcción de la democracia. Se visualiza al Partido Socialista como la fracción más idónea para encauzar esos ideales desde el punto de vista ético y pedagógico.